Programas de forestación y reduccionismo. La principal razón por la cual luchan movimientos como Chipko para conservar los bosques y los árboles es porque constituyen sistemas que sostienen la vida y deben ser protegidos y regenerados para desempeñar sus funciones biosféricas. Por su parte, el otro enfoque, generador de la crisis, considera que bosques y árboles son maleza, de valor comercial y convierte hasta la forestación en deforestación y desertización. Transforma los árboles, que son sistemas que mantienen la vida, en oro verde. La consigna que impulsa a plantar árboles es: el dinero crece en los árboles. Ya se trate de planes de silvicultura social, ya del aprovechamiento de tierras improductivas, los especialistas internacionales cuya filosofía de plantación de árboles se adhiere al paradigma reduccionista, conciben los programas de forestación como una manera de producir madera para el mercado y no como biomasa para mantener los ciclos ecológicos o para satisfacer las necesidades locales de alimento, forraje y abono. Todos los programas oficiales de forestación que reciben importante financiación y provienen de una toma de decisión centralizada actúan en sentidos contra el principio femenino de la silvicultura, destruyen el bosque como sistema diverso y autorreproductor y lo destruyen como sitio comunitario, compartido por diversos grupos sociales que no tienen derechos o títulos de propiedad ni acceso a esta. La silvicultura social y el árbol milagroso. Los programas de silvicultura social son un buen ejemplo de plantaciones de una sola especie para la producción de una materia prima única, basados en modelos reduccionistas que tratan por separado la agricultura, la administración de los recursos hídricos y las necesidades mercantiles. Un estudio en un plan de forestación social patrocinado por el Banco Mundial en Kolar, en el distrito de Karnataka, ilustra el reduccionismo y el mal desarrollo que da la silvicultura se extiende a la agricultura. La agrosilvicultura descentralizada de especies múltiples y árboles de propiedad privada y pública ha sido la más antigua estrategia de la India para mantener la producción agrícola en las regiones áridas y semiáridas. El hongue, el tamarindo, el árbol del pan y el mango, el jola y el gobli, el cagli y el bambú han proporcionado tradicionalmente alimento y forraje, fertilizantes y plaguicidas, combustible y leña. El fondo de todas las casas de las regiones rurales era un vivero y cada campesina era silvicultora. Ese modelo de agrosilvicultura invisible y descentralizada era la gran significación porque la más insignificante de las especies y la más humilde de las personas podía participar y dar espacio a los más pobres. Todos estaban comprometidos en los cuidados y en la plantación. La mentalidad reduccionista se hizo cargo de la plantación de árboles con una silvicultura social. Los planes fueron elaborados en las ciudades capitales del país y del extranjero por personas que ignoraban la utilidad del hongue y del nem y los veían como maleza. Los expertos decidieron que el conocimiento indígena carecía de utilidad y no era científico, y se dedicaron a destruir la diversidad de especies nativas, a las que sustituyeron por hileras de plantas de eucaliptos en bolsa de polietileno en viveros estatales. Se perdieron las semillas naturales existentes en la zona y se desperdició también el conocimiento y las energías de los lugareños. Se empezó a importar entonces pericia y semillas, y junto con ellas vinieron también los préstamos y las deudas, la exportación de madera, la tierra y de personas. Los árboles, recursos vivientes, los mantienen la vida del suelo, del agua, de personas de la región, fueron reemplazados por árboles cuya madera muerta iba directamente a una fábrica de pulpa situada a cientos de kilómetros de distancia. Hasta la granja más pequeña se convirtió en proveedora de materias primas para la industria y dejó de suministrar alimento a los lugareños. El trabajo de las mujeres, que hacía de nexo entre los árboles y los cultivos, desapareció y fue sustituido por el trabajo de los corredores e intermediarios que trajeron los árboles de eucalipto en representación de la industria.
A los industriales, silvicultores y burócratas les encantaban los eucaliptos porque crecen en línea recta y son excelentes para elaborar pulpa de madera, a diferencia del hongue, que ampara el suelo con sus profusas ramas y la espesura de su copa, y que es de gran valor en la granja durante su periodo vital. El honge podría representar la idea de la naturaleza del árbol perfecto para la árida Karnataka. Es el rápido crecimiento precisamente en las partes, las hojas y ramas pequeñas que vuelven a la tierra, enriqueciéndola, protegiéndola y conservando su humedad y fertilidad. El eucalipto, en cambio, es improductivo y hasta negativo si se lo considera desde el punto de vista ecológico, que valora el crecimiento y la productividad de los árboles con relación al ciclo y conservación del agua, con relación a la fertilidad del suelo y a las necesidades humanas de nutrición y producción de alimentos. El eucalipto ha destruido el ciclo del agua en las regiones áridas debido a que absorbe en gran cantidad y es incapaz de producir humus, que es el mecanismo por el cual la naturaleza conserva el agua. La mayoría de las especies autóctonas tienen una productividad biológica muy superior a la del eucalipto, cuando se tiene en consideración la producción y conservación del agua. La biomasa no maderable de los árboles jamás ha sido evaluada en las mediciones y cuantificaciones del paradigma reduccionista, a pesar de que es esta la biomasa que opera en la conservación del agua y en la constitución de los suelos. No es de extrañar que las mujeres de Garhwal denominen el árbol Dali, o sea rama, pues perciben la productividad del árbol en términos de su biomasa no maderable, cuya función es decisiva en los ciclos de hidratación y nutrición dentro del bosque para la obtención de abono en verde y forraje en lo que respecta a las tierras de cultivo. En el contexto de los ciclos ecológicos y de las necesidades de personas y animales en materia de alimentación, el eucalipto tiene efectos negativos. Es destructivo para la tarea de la naturaleza y para el trabajo agrícola de las mujeres, pues al destruir la base de agua, tierra y materia orgánica para la producción de alimentos, anula también la productividad de la mujer en esta labor. Kolar, que es el distrito de la provincia de Karnataka, donde la silvicultura social tiene mayor éxito, ya perdió más del 13% de sus tierras de cultivo debido a la plantación de eucaliptos. Esto ha afectado sobre todo la producción de alimentos básicos como el mijo, ragi y otros cultivos complementarios. En el cuadro 2 se representa la disminución de superficie de tierras utilizadas para cultivar ragi. Desde que comenzó el programa de silvicultura social, actualmente Kolar padece graves sequías y escasez de alimento, pues el eucalipto no solo perjudica la producción de alimentos, sino también la productividad de la tierra en el largo plazo. A continuación, en cuadro 2 y cuadro 3, se la superficie y producción de ragi en el distrito de Kolar y la disponibilidad de alimentos por día por individuo. Continuando con la lectura, Malur es una región del distrito de Kolar donde el 30% de la tierra está ocupada por eucaliptos. Se comparó esta zona con Korategere, región de la provincia vecina de Tamkur, donde la silvicultura indígena tradicional sigue dando a la agricultura diversos insumos orgánicos. Poner verde la tierra con eucalipto es un acto de violencia contra la naturaleza y contra sus ciclos, y es también violencia contra las mujeres que dependen de la estabilidad de los ciclos naturales para brindar sustento en forma de agua y alimento. El eucalipto absorbe nutrientes y agua con avidez y en el caso específico de las zonas de pocas lluvias, solamente devuelven terpenos a la tierra. Estos impiden el crecimiento de otras plantas y resultan tóxicos para los organismos del suelo, encargados de dar fertilidad y mejorar la estructura del terreno. El eucalipto aumentó, por cierto, los flujos de dinero y materias primas, pero interrumpió de manera desastrosa los flujos de materia orgánica y agua dentro
de los ecosistemas locales. Quienes propusieron el eucalipto olvidaron calcular los costes que supone en términos de destrucción de la vida del suelo, deterioro de los recursos hídricos y escasez de alimento y forraje. Mientras se preocupaban por abreviar las rotaciones naturales para poder cosechar cuanto antes, no advirtieron que el tamarindo, el árbol del pan y el onje tienen rotaciones de un año en las cuales se recoge una biomasa muy superior a la del eucalipto, al cual, pese a todo, declararon árbol milagroso. El aspecto crucial del tema es que la silvicultura del paradigma reduccionista jamás se preocupó por la producción de frutos, siempre se ocupó por la producción de madera y tan solo madera para el mercado. El eucalipto exótico, introducido sin precedente la menor atención a la conveniencia ecológica, se ha transformado en un ejemplar de la forestación antivida. En toda la India, las mujeres han resistido la expansión del eucalipto porque destruye los sistemas hídricos, geológicos y de nutrición. El 10 de agosto de 1983, mujeres y pequeños campesinos de los pueblos de Baraja o la Hali del distrito de Tamkur en Karnataka acudieron en masa al vivero, arrancaron millones de eucaliptos y plantaron tamarindos y mangos. Este acto de protesta por el cual fueron detenidos es por sí una declaración contra la auténtica destrucción planificada de los sistemas hídricos y geológicos que supone el cultivo de eucaliptos. También impugnó tácitamente la dominación de la ciencia de la silvicultura, que redujo todas las especies a una, el eucalipto. Convirtió todas las necesidades en una, de industria de la pulpa de madera, y transformó todo el conocimiento en uno solo, el del Banco Mundial y los funcionarios del Organismo del Desarrollo Forestal. Asimismo, puso en tela de juicio el mito del árbol milagroso. El tamarindo y el mango son símbolos de la energía de la naturaleza, de la gente del lugar, de los nexos entre las semillas y el suelo y de las necesidades que estos árboles y otros similares satisfacen al mantener viva a la tierra y a los seres humanos. En Garhwal o en Karnataka, en Sandhal, Parganatas o en Chhattisgarh, en reservas forestales, regiones agrícolas o lugares comunitarios, todas las luchas de las mujeres, de los campesinos, tienen la misma motivación: la silvicultura orientada a obtener alimento para el suelo, para el ganado y para los seres humanos. La silvicultura reduccionista y su nueva forma de presentarse, el desarrollo de las tierras improductivas, trae aparejada la destrucción de la diversidad de la vida y la colonización de los sitios comunales. Se aproxima la tragedia de los recursos comunales. Si se recuperan por año 5 millones de hectáreas en el pueblo indio, finalizaría tal vez la pobreza rural y retrocedería el colapso ecológico de importantes sistemas que sostienen la vida, como la tierra, el agua y la vegetación. Pero el programa de desarrollo de tierras baldías, lejos de recuperar las tierras comunales, las privatizará, agudizando la pobreza rural e incrementando la inestabilidad ecológica. Usurpará de un plumazo los recursos colectivos que quedan en manos de los pobres y que es para ellos la única posibilidad de subsistencia. El despojo de los recursos comunitarios, que comenzó con los británicos, llega al final de su ciclo destructivo con el Programa de Desarrollo de Tierras Baldías, tal cual está planeado. Chhatrapati Singh, del Instituto de Derecho Indio, expone, abro cita: es evidente que hasta finales del siglo pasado y en todos los periodos anteriores de la historia, por lo menos el 80% de los recursos naturales de la India eran de propiedad común, con solo el 20% utilizado en régimen de propiedad privada. Esta amplia propiedad común echó las bases para una economía en la que se pueda prescindir del mercado y la moneda. El pueblo siempre ha tenido a su libre disposición toda la variedad de recursos necesarios, así que los bosques, los arbustos y el estiércol han estado al alcance de todos para caldear y cocinar, el barro, el bambú y las hojas de palma para construir viviendas, el pasto y los arbustos para pienso, y múltiples frutas y plantas como alimento.
Todos estos recursos comunales de libre utilización han sido históricamente la base de subsistencia de las regiones rurales de la India y la esfera de productividad de las mujeres. El primer paso hacia la privatización de los recursos comunitarios fue dado hace un siglo con la Reserva de Bosques. Hoy el desarrollo de tierras baldías constituye el último paso hacia la desaparición de estos espacios. N.S. Joda, quien ha estudiado en forma muy completa los recursos de propiedad común, ha demostrado cómo la tarea de las mujeres y el sustento de los sectores más pobres de la sociedad rural están íntimamente ligados a los árboles y a la naturaleza, que da cabida a los animales y evita de ese modo la presión sobre las tierras de cultivo. Mientras aumentan los insumos orgánicos de cultivos con estiércol, los pequeños campesinos y los trabajadores sin tierras pueden criar ganado en gran parte merced a la existencia de estos sitios comunales. Además, en las regiones áridas, los sistemas agrícolas tradicionales tienen su origen en la estabilidad y viabilidad de la comunaleza, que permite estrategias de producción integradas y diversificadas, utilizando cultivos, ganado y árboles que protegen la economía de las regiones secas y suministran alimentos, forraje y combustible cuando fallan los cultivos. Se ha comprobado que cerca del 10% del alimento que consumen las familias más pobres provienen directamente de las tierras comunales. La tarea femenina de la economía de subsistencia de los grupos más pobres está íntimamente ligada a la existencia de recursos de utilización comunitaria. La privatización de estas tierras comunales no es una desviación del programa de desarrollo de tierras baldías, sino consecuencia de que éste se encuentre dominado por organismos de desarrollo como el Banco Mundial y de la indiferencia de estos hacia las necesidades de la naturaleza y de los grupos sociales más vulnerables. Este tipo de organismos, autoabastecerse no es una actividad económica. En 1984, el Banco Mundial redactó un proyecto de silvicultura nacional para la India, del cual la privatización de tierras improductivas constituía una parte sustancial. En 1985 presentó un plan de acción de silvicultura tropical, conocido como TEFAP, por sus siglas en inglés, de $8 millones, que también supone que las empresas se apoderen de los recursos comunitarios. En ese año se formó el Consejo de Desarrollo de Tierras Baldías, cuyo plausible objetivo era la repoblación forestal de 5 millones de hectáreas improductivas por año, regenerar con árboles adecuados desde el punto de vista ecológico y cuyo control correspondería a la comunidad, podría ayudar a reconstruir el conjunto de recursos del pueblo y establecer el dominio de éste sobre las tierras comunales. No obstante, los planes del Consejo privatizarán en primer lugar la comunaleza, transfiriendo los derechos y la propiedad de la comunidad en su conjunto al Banco Mundial, al comercio y a algunas personas del lugar. El Consejo había recomendado la participación del sector empresarial en el desarrollo de tierras improductivas y aprobó propuestas de múltiples industrias que iban desde las ramas de cartón y el papel hasta las de plástico y polietileno. Hay una cantidad de confusiones que facilitan esta tentativa de apropiarse de los recursos comunitarios, a saber, a. La confusión entre tierras improductivas como comunaleza y tierras improductivas como terreno ecológicamente deteriorado, ya sea de propiedad privada o de la comunidad, y b. La confusión entre la plantación de árboles y la silvicultura. En la forestación de tierras baldías hay un doble riesgo de confundir lo que se entiende por tierras baldías y lo que se entiende por deforestación. Desde el punto de vista ecológico, las tierras improductivas son terrenos que han perdido la productividad ecológica, un proceso también conocido como desertización. Es el significado invocado para emprender un programa de forestación masiva. Sin embargo, hay un segundo significado que se invoca para administrar el programa y no tiene nada que ver con la improductividad de la tierra en sentido ecológico. Legado colonial: los recursos comunales como tierras baldías. Las tierras baldías como categoría de utilización de la tierra son, al igual que muchas otras cosas, parte del legado colonial.
cuyas definiciones tendían a conformar los intereses de las autoridades. El concepto colonial de tierras improductivas no evaluaba la productividad biológica de la tierra, sino la capacidad de ésta para generar ganancias. Era baldía toda tierra que no daba ganancias por no estar cultivada. Conforme a este concepto de tierras baldías, se procedió a la repoblación forestal en los distritos de Chittagong, Darjeeling, Jalpaiguri, Chota Nagpur y Assam, y todas las tierras cercanas a la desembocadura del delta del Hooghly y de otros ríos conocidos como los Sundarbans. Los británicos se apoderaron de las tierras y se las arrebataron a algunos agricultores para lograr que generaran rentas. Mientras que en las llanuras de Gangles las tierras improductivas fueron asignadas a las aldeas y a las regiones de densa vegetación, como Dehradún, Mirzapur, etc. Las zonas boscosas fueron retenidas en carácter de baldíos de gobierno. En Punjab, el 20% de superficie cultivada de una aldea fue distribuida como baldío de aldea. Parte de estas tierras fue conservada como terreno de pastoreo y bosques y otra parte se aplicó a ampliar los cultivos. En 1861, durante el virreinato de Lord Canning, las leyes sobre tierras baldías fueron formuladas para administrar estas tierras que no generaban rentas, pero eran productivas desde el punto de vista biológico. Baden-Powell escribe: el valor de los bosques estatales, compuestos por los bosques y prados de mejor calidad y ubicación, no fue siquiera reconocido y la discusión se centró tan solo en los baldíos ocupados por capitalistas y colonos. En los inicios del periodo colonial también se consideran baldíos los bosques exuberantes. La enorme destrucción de bosques vírgenes en el Valle Don para entregar tierras a ciudadanos ingleses es un ejemplo de cómo la categoría administrativa de improductivo originó la improductividad ecológica en la realidad. Los británicos declararán sin valor todo aquello que carecía de valor económico, a pesar de su enorme valor ecológico y su utilidad para los lugareños. La tala de bosques realizada con el fin de utilizar la tierra para cultivo era una idea típicamente colonial de convertir lo improductivo en riqueza, creada por la noción de excedente agrícola como una importante fuente de renta, como lo admite Age Settlement Report del Valle D'Ont. Abro cita. Tal vez no hubiera error más común en las primeras épocas de dominación británica que suponer que extendiendo los cultivos donde quiera que se encontrara tierra apta para ello y talando bosques y selvas con este fin, iba a beneficiarse necesariamente el país y el gobierno. Había que impulsar esas actividades al máximo posible. Termina cita. Hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para que percibiera el valor de los bosques. No obstante, las reservas forestales realizadas a través de la notificación de la Ley Forestal de 1878 no estaban inspiradas en consideraciones ecológicas. Fue la capacidad de los bosques de generar rentas lo que provocó la reserva de los mismos, y la protección consistía en excluir a los aldeanos del acceso a los bosques como recursos comunitarios. Los bosques en sí constituían una propiedad de gran valor y se los podía hacer producir una renta anual equivalente a la de los cultivos. La transformación de la perspectiva colonial, que empezó a apreciar los bosques como riqueza y no como baldíos, también hizo que los recursos comunes de uso local regulados por las comunidades locales pasaran a ser una materia prima de utilidad comercial y de un control burocrático. La usurpación de estas tierras comunales fue resistida con gran firmeza en todo el país a través de los satigrajas forestales. El segundo despojo de las tierras comunales se está cometiendo ahora con el desarrollo de tierras baldías, que es un eufemismo de privatización de la comunaleza. El último recurso de los pobres para obtener pienso y combustible desaparecerá con la privatización.
Como suele suceder en todo plan que empeora la situación de los pobres, se alega que son ellos los beneficiarios, con algunos arriendos simbólicos a unas pocas personas que carecen de tierras. Se pretende encubrir la gran apropiación de los recursos comunes de la mayoría de los pobres. Manu Rakshana Kota: preservar el suelo, proteger las tierras comunales. Un ejemplo de los errores de este plan de la experiencia de Karnataka, donde se está quitando al pueblo de los espacios comunales en las aldeas de Shimoga y Chikmagalur para el desarrollo de tierras baldías. Para las rentas que producen, estas tierras comunales son de clase C y D. Al estar catalogadas como tierras baldías, su finalidad es resolver las necesidades básicas de los aldeanos, para quienes las tierras baldías son una riqueza común, sustento de su ecología agrícola. Así que ven en las intenciones de cambiar las características de la vegetación y el uso del suelo en las tierras comunales como intentos de despojar estas tierras de su riqueza biológica. Existe la propuesta de Harihar Polifibres de transferir todas las tierras comunales del pueblo en un radio de 100 kilómetros y utilizar unas 18.000 hectáreas de tierras comunales para plantar eucaliptos y vender a los Harihar Polifibres. Las tierras comunales serán arrendadas individualmente a unos pocos beneficiarios que no poseen tierras. Los habitantes de las aldeas afectadas expresaron su protesta arrancando una gran cantidad de eucaliptos recién plantados en esas tierras baldías. Algunas de estas son en realidad bosques naturales con árboles de hojas perennes y semiperennes, con una densidad que oscila entre los 50 y los 200 en 4.000 metros cuadrados. La gente considera que la plantación de eucaliptos en las tierras comunales desde la clase C y D de las aldeas constituye un programa de recreación de las tierras improductivas y no un programa de desarrollo para estas. Convertir las tierras comunales ecológicamente productivas en fuente de suministro para la industria de la madera y de las fibras está en conflicto directo con las necesidades básicas de biomasa de las aldeas de la región, y su transformación en plantaciones industriales mediante un proyecto para el desarrollo de tierras baldías ha generado un enorme movimiento de resistencia popular para la protección de las tierras comunales, llamado Manu Rakshana Kota, o sea, movimiento para preservar el suelo. El gobierno parece estar decidido a apoderarse de la comunaleza y administrarla con objetivos comerciales en todo el país. Las necesidades de los pobres y las necesidades de estabilidad ecológica van a ser sacrificados por la privatización final de las tierras comunales. El Programa Nacional para la Privatización de las Tierras Comunales es el Plan Pata de Árboles, que equivale a la liquidación de las tierras comunales y su arrendamiento a individuos o grupos de individuos para la plantación de árboles. El plan va a tener una repercusión social y ecológica de gran alcance, muy perjudicial para las capas sociales más pobres que tradicionalmente han obtenido el sustento de la comunaleza, un recurso compartido al cual todos los integrantes de la comunidad local tienen acceso. Por la privatización, muchas personas perderían el disfrute de un bien que ganara, otorgándolo exclusivamente a algunas. En los papeles se dará preferencia a los que carecen de tierra. En la práctica, sabemos que los beneficiarios son seleccionados sin control o intervención de la comunidad. El Plan Nacional de Silvicultura Social del Banco Mundial reconoce que estos planes podrían a lo sumo beneficiar al 10% de los campesinos más pobres y campesinas sin tierra, y nada dice acerca del otro 90% que no podrá contar con el futuro como la comunaleza para su subsistencia. La plantación será financiada con préstamos del gobierno. ¿Cómo tendrá que pagar esos préstamos? El arrendatario estará obligado a plantar árboles de utilidad comercial y a previar el colapso entre la tala y tala.
Esta fue ya la tendencia del Plan Pata de Árboles de Bengala Occidental, financiado por el Banco Mundial. Las condiciones económicas impuestas por el mercado, como siempre, excluirán a las personas que carezcan de poder adquisitivo y cuyas fuentes de biomasa sin costo ha sido usurpada para crear una materia prima. La economía de las sierras comunales no necesita poder adquisitivo, pero la economía del mercado sí. Por consiguiente, las necesidades locales están menos satisfechas con los patos de árboles que con las tierras comunales. Además, como los bancos que otorgan los préstamos van a ser también los que establezcan las condiciones de forestación, es difícil que el resultado sea una silvicultura permanente y sostenible. El resultado será en todo caso la producción a corto plazo de la madera para uso comercial, que extrae los nutrientes y la humedad del suelo. El modelo de plantación va a estar determinado por el mercado y no por las necesidades de los plantadores locales y de los ecosistemas del lugar, como establece el informe del grupo constituido para elaborar las instrucciones para patas de árboles. Los bancos de Navarre y los organismos encargados de la ejecución prepararon algunos planes modelos para ser adoptados en las distintas zonas, a fin de que la viabilidad técnica y económica recibiera la consideración adecuada. La pericia en materia de silvicultura se ha alejado mucho de la vida de los bosques y de las vidas de quienes dependen de ella para su subsistencia. En los nuevos proyectos no existe referencia alguna para la viabilidad ecológica, a los derechos de las personas para quienes el panchayat y las tierras comunitarias serán un recurso de uso común y libre. Tenemos pruebas suficientes para demostrar que cuanto esto sucede, los pobres se ven más desposeídos y los ecosistemas más deteriorados. El fenómeno de eucaliptación ha demostrado cómo el pueblo, en especial las mujeres y la naturaleza, pueden ser perjudicados simultáneamente con una plantación inadecuada de árboles. El programa de desarrollo de tierras baldías, de la manera como está planteado hoy, no es otra cosa que un plan que destruirá las tierras comunales porque así lo exige el mercado. Y si la destrucción de estos recursos comunales vendrá también la destrucción de la base de subsistencia de quienes dependen de estas tierras para vivir y la base de producción de alimentos que está a cargo de las mujeres. Existe, por supuesto, la conocida tesis de la elección según la cual los pobres no tienen derecho a vivir y se debería prescindir de ellos. El argumento de la tragedia de Harding, de la tragedia de los comunes, surge de los postulados masculinos reduccionistas acerca de la naturaleza y la lógica de selección que extraña el reduccionismo y los principios de exclusión y prescindencia. Harding es tanto solo un símbolo de la nueva orientación de la ciencia reduccionista, la cual utiliza un lenguaje de ecología y preservación para emprender otro violento ataque contra la naturaleza. Mayor centralización, mayor uniformidad, mayor manipulación son las nuevas recetas para combatir la crisis ecológica. No obstante, ni la naturaleza ni las personas pueden salvarse cuando la destrucción de la primera y la prescindencia de las segundas son condiciones previas a la creación de la nueva ciencia reduccionista de la naturaleza.